Bien, la vez pasada habíamos estado hablando acerca de la evaluación bioquímica del adulto mayor. Nos quedamos en el tema de las proteínas somáticas. En este caso, el día de hoy vamos a ver perdón, habíamos visto proteínas viscerales, el día de hoy vamos a ver proteínas Profe, yo sé. somáticas. Las proteínas somáticas son aquellas proteínas que se encuentran principalmente en el músculo Ay, esquelético, pues o Bonajuno, sea, pues las de la está bien, masa muscular. bien, no Las manches. proteínas somáticas nosotros las evaluamos específicamente con la finalidad de ver la pérdida de peso que el adulto mayor podría tener en relación a la disminución de esta masa muscular. Ahora, esto es muy importante porque como hemos visto en otras clases, el adulto mayor tiene esta tendencia a perder masa muscular y peor aún, tiene una tendencia a no poder recuperarla de forma oportuna. Esto, como habíamos hablado, por los mecanismos de adaptación del crecimiento, que si bien es cierto, son mecanismos normales, no son sanos, ya que perder masa muscular y no recuperarla involucra que el adulto mayor podría tener problemas como sarcopenia y que esto lo puede llevar a desarrollar secuelas secundarias relacionadas al mal metabolismo de la glucosa, alteraciones endocrinas y disminución de la función inmune, entre muchas otras cosas más. Y bien, las proteínas somáticas precisamente nos ayudan a evaluar esto. Estas representan el 75% de la proteína total del ser humano, normalmente muy asociadas, decíamos, a la pérdida de masa muscular y precisamente vamos a evaluarlas. Para poder evaluar estas proteínas somáticas, el método más recomendable para ustedes sería el de la medición de la creatinina. La creatinina, si ustedes recuerdan, es un metabolito, un catabolito, de hecho, del metabolismo muscular. De hecho, la creatinina se produce en relación a la ruptura de la fosfocreatina. Explico esa parte primero. A nivel de su músculo, todos tenemos algo que se llama fosfocreatina a nivel de músculo. Esta fosfocreatina es utilizada para formar energía de uso rápido ante la necesidad de gastar energía de forma agresiva y acelerada. En el músculo existen dos cosas, ADP, adenosín difosfato, y fosfocreatina. Como ustedes saben, la molécula energética, la moneda metabólica de tu cuerpo es el ATP, adenosín trifosfato, con 3 fosfatos. Bueno, el ADP es adenosín con 2 fosfatos, le hace falta uno. ¿De dónde lo va a obtener? De la ruptura de la fosfocreatina, es fosfato más creatina. Es decir, en tu músculo hay ADP y fosfocreatina. No hay ATP tal cual, porque bueno, si hubiera ATP, este tendría que gastarse inmediatamente. Por el contrario, existe la fosfocreatina. Cuando nosotros necesitamos producir energía, llega una enzima que se llama creatinquinasa. Esta rompe a la fosfocreatina en fosfato y creatina. El fosfato se une al ADP formando ATP y entonces tienes energía de uso rápido. Mientras que el fosfato orgánico, perdón, la creatina resultante del mismo proceso, se va a eliminación vía orina. Entonces, ¿de dónde vamos a medir nosotros la creatinina del paciente para ver si está teniendo pérdida de masa muscular por desgaste de la fibra muscular de la creatina en orina? Ya que esta va a reflejar que el músculo se está degradando por la excesiva necesidad de producir energía por el estrés, en este caso del paciente. Esta pérdida de fosfocreatina nosotros la podemos observar en dos tipos de pacientes comúnmente. Uno son los deportistas y el otro es el adulto mayor ante el estrés oxidativo severo que este mismo presenta. Precisamente por eso la fosfocreatina es un método de evaluación muy directo de la pérdida de masa muscular por estrés oxidativo en estos pacientes. Bueno, para esto existen fórmulas, principalmente, perdón, normalmente la disminución de la creatina la elevación de esta creatina en orina nos habla de cosas como desnutrición proteica del paciente, daño renal, ejercicio severo, exceso de ingesta de carnes, consumo de drogas y precisamente el estrés oxidativo inducido por envejecimiento. Ahora, vamos a utilizar nosotros algo que se llama índice creatinina talla. Índice creatinina sobre talla. O sea, vamos a ver cuál es el índice cuál es la relación de la creatinina que estás eliminando contra la que deberías estar eliminando. Para esto tenemos la fórmula que ven ustedes en su pantalla del lado izquierdo. Observamos que el índice creatinina talla es igual a EUC, que significa excreción urinaria de creatinina, contra EUCE, excreción urinaria de creatinina esperada. Es decir, la que estás eliminando entre la que deberías eliminar y eso multiplicado por 100 para que nos dé el rango. ¿Cuánto deberías eliminar de creatinina para saber la EUCE?
tenemos esta tabla que se llama índice creatinina talla. Esta ustedes la pueden encontrar, digo, esta específicamente yo la tomé del ABCD de la evaluación del estado nutricional. Ahí la pueden encontrar ustedes. Hay algunas mínimas adaptaciones si observamos algunas otras tablas, por ejemplo, las de paciente crítico de la CNTEC o demás. Pero bueno, en sí, esta es la tabla para evaluar esto. Si ustedes observan, tenemos división para hombres y para mujeres, en cuyo caso observamos que según la estatura en centímetros de la persona, hay una cantidad de miligramos de creatinina que debería eliminar, y esa es una eliminación normal. Por ejemplo, si tuvieras un paciente masculino que mide 1,70, vemos en el 1,70.2, y él debería eliminar 1,467 miligramos de creatinina por día. Entonces, esa es la EUCE, la excreción urinaria de creatinina esperada. Vamos a hacer un ejercicio precisamente con un paciente así. Vamos a suponer que tenemos un paciente masculino de 71 años que mide 1,68. ¿Cuál es el valor más cercano al 1,68? Sería el 1,67.6 que vemos en la tabla de varones. 1,67.6, y esta persona debería eliminar 1,426 miligramos por día. Bien, haciendo esta fórmula, lo voy a hacer aquí en la parte de abajo, diríamos que el índice creatinina talla de esta persona tendría que ser la EUC, o sea, la creatinina en orina que la persona elimina en 24 horas. Vamos a pensar que esta persona eliminó 1,900 miligramos, 1,700 miligramos. Esto es, ojo con esto, esta excreción urinaria de creatinina de 24 horas se toma a partir del mismo estudio que habíamos hablado del otro día para el nitrógeno en orina. Es la prueba de proteínas en orina de 24 horas. Normalmente nosotros deberíamos pedir este estudio, proteínas en orina de 24 horas, y dentro de los valores que nos van a reportar está la creatinina eliminada en orina durante las últimas 24 horas. Bien, entonces son 1,700 miligramos, que esto es lo que el laboratorio nos reportó de la creatinina que el paciente eliminó en 24 horas, entre la que el paciente debió haber eliminado, que decíamos, este es un paciente de 1,68, el valor más cercano es 1,67.6, y él debería eliminar con base a ese valor 1,426 miligramos. Entonces, entre 1,426 miligramos. Y lo que esto nos dé se va a multiplicar por 100. Hagan esta operación. 1,349.20. ¿Esa fue la división? Sí, el resultado pues de la cuenta que hizo. 1,700 entre 1,426 y luego por 100. ¿Segura? Sí. Siento que está algo mal ahí. 1,700 entre 1,426 por 100. 119. 119. 119.2. Ándale. 119.2. Si nosotros observamos, vamos del lado derecho de la pantalla, dice del 89 al 75% habría una pérdida proteica leve, o sea, los valores tendrían que ser menores a 100. En el caso de este paciente, el valor es mayor a 100. Quiere decir que el paciente, de hecho, no está teniendo problemas con esto, ¿verdad? Si la pérdida fuera menor al 75, pues bueno, encontraríamos pérdida moderada, que nos haría, sustituyamos la palabra pérdida por desnutrición. Diríamos desnutrición proteica leve, desnutrición moderada o desnutrición grave. En este caso, nuestro paciente no está presentando ese problema, lo cual es bueno. Vamos a hacer un ejercicio ahora diferente. Vamos a cambiar los valores de 1,700, que es lo que el laboratorio reporta, a 1,200. Y vamos a dejar los 1,426 porque se supone que esa es su estatura. Hagan esa nueva operación. 84.15%. Entonces, en función a eso, ¿cómo clasificaríamos al paciente? Pérdida proteica leve. O desnutrición proteica leve. Lo más correcto sería desnutrición proteica leve, ya como el diagnóstico establecido del paciente.
Aquí en este caso vamos a sustituir, para el diagnóstico específico, cambiar esto por desnutrición. Igual aquí. Que normalmente si nosotros aplicamos esta prueba, también cuando hacemos la de balance nitrogenado que veíamos la clase pasada, tendría que salirnos con un balance negativo, lo que implica es que el paciente está ingiriendo menor cantidad de proteína de la que está gastando. Su estrés es más alto de lo que el paciente está ingiriendo y está recuperando. ¿Dudas hasta aquí de esto? No, profe. Bien, entonces el índice creatinina-talla es una fórmula que nos permite evaluar precisamente el grado de estrés que el paciente presenta con la mera finalidad de que nosotros podamos evaluar si la ingesta que está teniendo es igual o equitativa a lo que debería estar ingiriendo para que su estrés esté siendo compensado. Bien, tenemos también la fórmula de la cuenta total de linfocitos, que esta es una, de hecho me voy a ir aquí, sí. La cuenta total de linfocitos es una prueba que nos permite, digo, es más bien una ecuación, una fórmula, que nos permite comparar también el estrés oxidativo contra los factores inmunológicos del paciente. Esta cuenta total de linfocitos se ve afectada, como ustedes observan, por cáncer, inflamación, infecciones, sepsis, quimioterapia o estrés físico, el estrés oxidativo inducido en un adulto mayor. Normalmente nos habla también de desnutrición energético-proteica y es un buen método para evaluar cómo está el paciente en cuanto a lo inmunológico, que hemos visto que el adulto mayor se depleta muchísimo en cuanto a esto, ¿verdad? En cuanto a la inmunología. En este caso, lo que nosotros necesitamos es tener linfocitos en porcentaje y leucocitos también en porcentaje. Vamos a suponer, déjenme les muestro los datos de un paciente real. Aquí tengo unos. No, denme un pequeño minuto. Bien, tengo los datos de una paciente. Ella es una paciente femenina, tiene 68 años. Necesitamos el porcentaje de linfocitos y el valor de los leucocitos. En este caso, los linfocitos de ella están al 22%. 22% los linfocitos. Y sus leucocitos son de 8,800. 8,800. Entonces, haciendo esta misma fórmula, déjenme mover esto. Aplicando esta misma fórmula, diríamos que para ella sería el 22% por el valor de los leucocitos, que son 8,800. Y eso entre 100. ¿Cuánto les da? 1936. 1936. Bien, según la tabla de abajo, ¿esta paciente está en desnutrición? No. No, No. ¿verdad? La paciente no presenta problemas de este tipo. Y es que de hecho sus valores, a pesar de que están tendencialmente bajos, están dentro de rangos normales. Porque, por ejemplo, para esta paciente los linfocitos deberían estar entre el 20 y el 40%, y sus leucocitos entre 5,000 y 10,000 y 11,000, perdón. Entonces está dentro de rangos normales. Vamos a hacer un ejercicio alterno con otros valores para ver esto. Por ejemplo, vamos a poner estos al 18% y vamos a dejar estos a 6,800. ¿Cuánto les da si cambiamos eso? 1224. 224. 1,200. ¿Y ahora cómo estaría la paciente?
En desnutrición energético proteica leve. Desnutrición leve, exactamente. Entonces, si observamos, podríamos encontrar que la paciente tenga tendencialmente algo bajo, pero el riesgo de desnutrición es leve. Eso no quiere decir que no sea paciente de riesgo, porque al final de cuentas es adulto mayor y ya está en riesgo de desnutrición, así que nos debe preocupar muchísimo más, incluso que a un paciente joven con este mismo factor de riesgo. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Profe. Perfecto. Para obtener estos datos, recuerden que lo que deberíamos pedirle al paciente es es una biometría hemática. La biometría hemática es uno de los estudios que más solicitamos porque aparte de económicos, normalmente cuesta unos 150 pesos la biometría hemática. De hecho, en muchos lugares hasta está en promoción y demás. Llega a costar hasta 100 pesos la biometría hemática, es muy económica y además te da un buen parámetro del riesgo de desnutrición para un adulto mayor. De hecho, también la biometría hemática es buena porque muchos de sus valores, por ejemplo, los leucocitos y los linfocitos, cambian muy rápido en función al estrés. Si tú, por ejemplo, estuvieras a punto de enfermarte, si estuvieras en las fases iniciales de la enfermedad, te tomas una biometría hemática y te van a salir los valores muy alterados. Principalmente podría ser que los leucocitos y linfocitos salgan muy altos porque tu cuerpo está empezando la respuesta inmunológica ante la enfermedad. Por eso es un buen parámetro. Cuando vemos algo alterado, sabemos que o nos estamos enfermando o estamos saliendo de la enfermedad o al menos estamos en plena enfermedad, pero algo está pasando y es un parámetro de referencia que sí podemos evaluar de manera práctica y económica. Después tenemos el índice de riesgo nutricional. El índice de riesgo nutricional, como ustedes observan, es una ecuación que nos permite, en función a valores de pérdida de peso, evidenciar en qué tanto riesgo se encuentra mi paciente. Si ustedes observan, los datos que ocupamos es el de la albúmina en gramos por litro, el peso actual del paciente y el peso habitual. Así que esta fórmula la vamos a aplicar cuando mi paciente está perdiendo peso, cuando el adulto mayor se presenta con pérdida de peso. Porque bueno, si el adulto mayor está subiendo de peso, esta fórmula no me dice nada porque en realidad pues no mide eso, el riesgo por aumento de peso, solo por pérdidas. Recordar que es importante no solo cuánto peso ha perdido, sino en cuánto tiempo. Pero bueno, esto en comparación de la albúmina nos indicaría el grado de estrés oxidativo severo, dado que la albúmina se depletaría si la pérdida de peso se estuviera dando en un periodo de tiempo corto, en una respuesta más agresiva. Vamos a pensar que este paciente tuviera niveles de albúmina el valor normal es de 3.5 a 5, así que vamos a ponerle 2.8, valor de 2.8 de la albúmina. Vamos a suponer que su peso actual es de 67 kilos, pero su peso habitual es de 75 kilos. El habitual, recuerden que es el peso que el paciente normalmente presenta y el peso actual es el que tiene en el momento que tú lo evalúas. Puede ser que el paciente esté perdiendo peso por diversos factores y no solamente hay que precisar cuánto peso está perdiendo, sino por qué. Está perdiendo peso porque está dejando de comer, anorexia, está perdiendo peso porque no tiene apetito, está perdiendo peso porque está haciendo dietas para perder peso. Es lo que queremos evaluar, por cuánto pierde y por qué. Entonces, sustituyendo estos mismos valores en la fórmula, tendríamos 1.519 por albúmina, que quedamos es 2.8, más 0.417 y entre paréntesis el peso actual, que son 67, entre el peso habitual, que serían los 75 kilos que la paciente pesaba, por 100. ¿Cuánto les da? 41.50-52. 41. 41.50. Mi paciente 50. está ¿en qué estaría mi paciente? No estaría en riesgo. No. De hecho, sí, si ustedes observan, estaría en riesgo severo. Dice que si es menor a 83.5 está en riesgo nutricional severo y cuando está muy por debajo, Leí al revés la tabla. 83.5. ¿Por qué la paciente me sale en riesgo? Principalmente porque la albúmina que nosotros pusimos está muy baja. Valores normales de la albúmina de 3.5 a 5. Esta paciente está muy baja de albúmina y además sí hay una diferencia muy significativa de la pérdida de peso.
Yo les diría, digo, en mi opinión personal, que cuando tú ves una albúmina tan baja y una pérdida de peso tan prominente, casi ya no ocupas hacer la fórmula. Ya sabes que la paciente está en desnutrición severa. Pero bueno, el índice es para agregarlo al diagnóstico final. Recuerden que cuando hacemos un diagnóstico siempre hay que agregar la etiología y la evidencia, ¿no? En este caso, evidenciada por el índice de riesgo nutricional, es un buen parámetro para justificar el por qué catalogamos al paciente en desnutrición. ¿Dudas de este índice? No, profe. Bien. Vamos a hacer un último ejercicio con este. Vamos a ponerle valores de 4 y vamos a poner 67, 60, 70 y 70. Así. Vuelvan a hacer el índice. $45.98. Entonces sigue estando en riesgo, sigue habiendo pérdida de peso y tendencialmente a la baja a los valores de albúmina. Por eso es tan importante la aplicación de estos. Nos permite evaluar precisamente este tipo de situaciones. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe. Bien, entonces seguimos. Antes de pasar a lo siguiente, que sería la evaluación del electrocardiograma, voy a tomar la foto de la asistencia. Entonces activan sus cámaras. Muy bien. Digan diarrea. Listo, gracias. Seguimos. ¿Alguna vez han visto electrocardiogramas? No. No. Bueno, vamos Sí, a hablar un pero no poquito les acerca de ellos. entendemos. Los digo, no vamos a hablar todo lo que implica un electrocardiograma porque como tal eso es casi una materia por sí sola. Nada más les voy a explicar una parte importante. Los electrocardiogramas, como el nombre lo describe, es la descripción eléctrica del corazón, del funcionamiento del corazón. Los electrocardiogramas son una prueba que se aplica para ver cuál es el potencial eléctrico del corazón y cómo este regula el funcionamiento del mismo. Bien, el electrocardiograma nos otorga muchísimos valores, pero muchísimos valores. Específicamente en el adulto mayor nos vamos a centrar en 3 valores. Algo que se llama onda P, onda T e intervalo QRS. Vamos a ver esos dos, onda P, onda T e intervalo QRS. Primero que nada, tendríamos que decir que los electrocardiogramas se hacen siempre en un mismo tipo de papel. ¿Por qué es importante? Porque el papel en el que se hace un electrocardiograma está marcado por cuadritos que nos sirven a manera de regla para medir algo en tiempo. Si ustedes observan, el papel es cuadriculado y tiene cuadros grandes y en cada cuadro grande hay cuadros chicos. Específicamente en cada cuadro grande hay 5 por 5 cuadros chicos. Vemos un cuadro grande. Por ejemplo, aquí vemos un cuadro grande y contamos 5 cuadritos pequeños, 3, 4 y 5. Si observamos en la parte inferior izquierda, dice que un cuadro grande o 5 cuadros chicos mide 0.2 segundos, 0.2 segundos. O sea, quiere decir que mide cada cuadro grande lo que pasa en el corazón durante 0.2 segundos. Quiere decir que para medir un segundo completo de la actividad del corazón, yo tengo que medir 5 cuadros grandes o 25 cuadros chicos. Ahora, ¿qué es importante de esto? Cada cuadro chico, entonces, ¿cuánto medirá? Si un cuadro grande mide 0.2 segundos, ¿cuánto medirá un cuadrito chico? ¿Está en la diapositiva? Ahí dice, ¿no? 0.04. 0.4 segundos, exactamente. Ahora, vámonos directamente a donde dice P. Si ustedes observan donde dice P, esta onda mide 2 cuadritos chicos en distancia. En lo horizontal mide el equivalente a 2 cuadritos chicos.
O sea que la onda P debe medir 0.08 segundos. Y ese es el valor normal de la onda P, 0.08 segundos. Ahora, la onda T mide 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos chicos. O sea que la onda T mide 0.2 segundos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo evalúo a un paciente geriátrico, o de hecho a cualquier paciente, yo debo de revisar que sus ondas P siempre miden 0.04 segundos, perdón, 0.08 segundos. Y que las ondas T siempre miden 0.2 segundos. O sea, la onda P debe abarcar 2 cuadritos, la onda T debe abarcar 5 cuadritos chiquitos. ¿Qué pasa cuando esto no está ocurriendo? Bueno, resulta que cuando la onda P es muy grande, podría ser que el corazón esté teniendo demasiada actividad. O sea, el paciente podría estar cerca de un evento cardíaco. Cuando la onda P es pequeña, quiere decir que ahora el potencial de generar impulsos eléctricos es bajo. El paciente podría estar cerca de un infarto por inactividad cardíaca. Ahora, la onda T está muy relacionada a los valores de potasio que el paciente ingiere. Cuando la onda T es muy grande, quiere decir que el paciente está presentando hiperpotasemia y entonces hay que bajarle el potasio a la dieta. Cuando tenemos una onda T muy chiquita, quiere decir que el valor del potasio en la dieta es muy bajo. Entonces hay que subir la cantidad de potasio que el paciente debe de ingerir. Ahora, la onda P nos habla también en relación al sodio. Cuando la onda P es muy grande, debemos bajar la cantidad de sodio que le ponemos en la dieta. Cuando la onda P es muy pequeña, hay que subir un poco la cantidad de sodio que tenemos en la dieta. Aquí hay un error muy cotidiano que se comete en el tratamiento nutricional. Siempre asumimos que los pacientes, por ejemplo, con hipertensión deberían consumir dietas muy restrictivas en sodio y vemos que entonces no es verdad, porque puedes encontrar pacientes con hipertensión arterial, pero con ondas P ligeramente pequeñas, secundarias, otro tipo de cosas, bloqueos de rama y demás. Ahora, es importante entonces que yo evalúe el electrocardiograma y no nada más llegue y porque es hipertenso le quite todo el sodio, porque de hecho al bajar el sodio podría entonces alterar el funcionamiento cardíaco incluso de otros músculos. Misma historia con la onda T. Hay muchos nutriólogos que de pronto llegan y porque el paciente es nefrópata o hipertenso hay que modificar el potasio y no necesariamente es así. Hay que evaluar en función a la onda T cómo está ese potasio para ver si le subo o le bajo el aporte, pero no puedo nada más llegar y órale a cambiar todo porque el paciente es adulto mayor, porque es hipertenso, etcétera, etcétera. Tengo que hacer una evaluación precisa de esto mismo. ¿Preguntas hasta ahí? No. De acuerdo. Si observan después ustedes, tenemos el QRS. El QRS son estas líneas que siempre vemos, ¿no? En el electro. Bueno, lo que me interesa del QRS en realidad son las Rs, algo que se llama intervalo RR. Este intervalo me interesa mucho porque existe algo que se llama regla del 1500 para la evaluación de la frecuencia cardíaca. ¿Qué es la regla del 1500? La regla del 1500 es dividir el número de cuadritos chiquitos entre 1500 para ver cómo está la frecuencia cardíaca del paciente. Por ejemplo, en el caso de la imagen que vemos, contamos los cuadritos chiquitos. Cada cuadro grande nos da 5, entonces aquí hay un cuadro grande, son 5, otro son 10, 15, 20, 21, 22, 23 cuadros grandes completos. Entonces, ¿cuánto es 1500 entre 23? 65.21. Muy bien. Quiere decir que la frecuencia cardíaca real de esta persona es de 65 pulsaciones por minuto. Detalle importante, recordar que la frecuencia cardíaca se modifica por muchas cosas. Tú podrías, por ejemplo, ayunar y mañana vas a tener una frecuencia cardíaca baja. Comes y la frecuencia cardíaca se te va a subir. Ahorita mismo ustedes están sentados o acostados, se levantan y la frecuencia cardíaca les va a subir. Se asustan y la frecuencia cardíaca les va a subir. Y entonces esta ecuación, este intervalo RR,
esta regla de las R's me permite ver cuál es la frecuencia cardíaca real de la persona, la que en verdad maneja en reposo. O sea, con esto yo sí puedo diagnosticar que el paciente verdaderamente está teniendo problemas de corazón y está en riesgo de presentar eventos vasculares. ¿Dudas hasta ahí? No, Es profe. muy común que los adultos mayores de pronto por situaciones de reposo tengan disminución drástica de la frecuencia cardíaca, pero podría no ser tan real. Precisamente por eso es importante hacer el electrocardiograma para ver cuál es la frecuencia cardíaca real del paciente y poder darle recomendaciones oportunas antes de que ocurra un accidente. ¿Preguntas de esto? Bien, yo creo que les voy a mandar por el WhatsApp un electrocardiograma para que lo puedan evaluar ustedes, un verdadero electrocardiograma para que ustedes puedan evaluarlo y entonces hacer el conteo de las ondas T, las ondas P y la frecuencia cardíaca. Muy bien, seguimos. Tenemos los electrolitos. Como ustedes saben, los electrolitos también son importantes porque nos miden variedad de situaciones. Primero que nada, con estos podemos evaluar si el paciente está presentando alteraciones de cosas como los valores de sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio, etcétera, y las repercusiones que estos presentan. Sabemos que, por ejemplo, un paciente que presenta niveles alterados de sodio va a presentar alteraciones de la frecuencia cardíaca, de la contracción muscular, misma historia con el potasio, pero además con el potasio podría presentar alteraciones de la función renal. Un paciente que tiene alteraciones de calcio podría tener alteraciones de la frecuencia cardíaca, de la fijación del calcio en el hueso, etcétera. Precisamente por eso se nos hacen tan importantes estos valores. Es importante que se los revisemos al paciente cada cierto tiempo. En el caso de estos, nosotros los podemos medir de dos formas, electrolitos séricos o electrolitos en orina. A un punto de vista muy personal, digo, ambos son válidos, pero a un punto de vista personal, yo les recomiendo más los valores en suero que los valores en orina, dado que los valores en orina pueden verse alterados hasta por la tasa de hidratación del paciente. En este caso, de los más importantes o de los que más deben tomar en cuenta al momento de la evaluación, serían el de calcio, que su valor en plasma, en suero, debería ser de 8.8 a 10 miligramos sobre decilitro. El potasio de 3.5 a 5.1. Y con este potasio hay un detalle muy importante. No se justifican las dietas bajas en potasio a un paciente con valores normales de potasio. No se justifican las dietas altas en potasio a un paciente con niveles bajos de potasio. ¿Y a qué viene esto? Es muy cotidiano que a los pacientes, por ejemplo, con alteraciones de la función renal, como decíamos, el adulto mayor que tiene declive de la función, pero que no necesariamente es enfermo renal, por el simple hecho de tener esta disminución de su tasa de filtrado, ¡pum!, dieta bajísima en potasio, y esto no necesariamente es correcto. Ahí es donde existen muchos errores. Lo correcto sería que si el paciente está presentando niveles niveles altos de potasio, ahí sí le bajáramos nosotros a la dieta. Pero si el paciente presenta disminución del filtrado glomerular con valores normales de potasio, no hay una justificación para tirarle el potasio a la dieta. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta porque es un acto cometido constantemente. Misma historia con el sodio. Si el paciente no presenta niveles altos de sodio, no se justifican las dietas tan restrictivas en sodio, como es el caso de la dieta para el paciente con hipertensión. No necesariamente por tener hipertensión hay que quitarle todo el sodio de la dieta. Tenemos los valores de fósforo, importantísimos también, y principalmente su regulación con el calcio, por esto que vemos, ¿no? La relación que existe entre el fósforo y el calcio, que estos terminan afectando el metabolismo uno del otro.
En el caso de estos, hay que tomar en cuenta que, que en el fósforo, perdón, es verdaderamente la evaluación del fósforo orgánico el que nosotros necesitamos, no del fósforo inorgánico. Propiamente existen fórmulas para la corrección del fósforo y del calcio y medirlos de manera más precisa. ¿Hasta aquí preguntas? No, profe. Muy bien. Ya se nos está acabando el tiempo, entonces salimos de la videoconferencia y volvemos a entrar para seguir.